Bueno, vamos a seguir con la próxima sesión que tenemos hoy preparada. Ahora vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de food, vamos a hablar de emprender, vamos a hablar de invertir, vamos a hablar de género, vamos a hablar de financiación y vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Porque además con este pedazo panel que tengo hoy conmigo acompañándome. Entonces, lo primero, un poco, ellas se van a presentar, pero un poco por ubicar. Bueno, Amparo San José actualmente está en EIT Food, directora, y bueno, tiene muchísima experiencia también en inversión previa, ¿no? Porque había estado llevando la red de Business Angels de IS. Raquel Bernal, partner en Draper B1, un fondo SID, que también nos contará un poquito más lo que hacen. Y después Cristina Martín, que es la CEO de YouSyncro, que es una startup que es una participada de Raquel. Entonces, mía, no de Draper, mía. De Draper, eso. Bueno, exacto, participada de Draper. Entonces, ahora un poco para romper así el hielo, si podéis presentaros un poquito, ¿no? en un minutito y qué hacéis en vuestra empresa. Ahora, bueno, pues yo soy Amparo de EIT Food, que es el European Institute of Technology for Food. Es un organismo europeo desde el que promovemos la transformación del sector agroalimentario desde el campo hasta la mesa. Entre otras cosas, bueno, en base a la educación, a la innovación, al compromiso del consumidor y al emprendimiento. Y aquí lo que hacemos es apoyar a emprendedores y a startups en toda la cadena, desde la transferencia tecnológica hasta el crecimiento internacional. Con un ángulo de mujeres, tenemos tenemos algunos programas en los que trabajamos específicamente para que haya más talento femenino en el emprendimiento. Uno de ellos es Empowering Women in Agri-Food y otros de los que hablaré luego. Como inversores tenemos una pequeña unidad de inversión, no lo llamaré fondo porque por el tipo de organismo que somos no es un fondo independiente, pero tenemos un mecanismo en el que a través de grants, de ayudas y de quasi-equity podemos apoyar a los emprendedores de agri-food que consideramos que son más valiosos y que pasan por nuestros programas. Tenemos un portfolio de unas 30 startups europeas en el sector y cada año invertimos entre 2 y 3 millones. Muy bien, gracias. Bueno, yo soy Raquel Bernal, soy partner en Draper B1. Nosotros somos un fondo de inversión. Bueno, o sea, creo que no se oye, ¿verdad? Somos una... A ver. ¿No? ¿Ahora? A ver. Somos... Somos una gestora de fondos de capital riesgo. Tenemos bajo gestión 3 fondos. Ahora estamos invirtiendo con el último fondo. Nuestro foco son startups tecnológicas, software puro, en etapa SID. Invertimos principalmente en España, pero con una mentalidad global, internacional. Draper pertenece a una network internacional, entonces, bueno, sí que tenemos muchos socios internacionales al que luego podemos dar el pase y conseguir, bueno, ella lo sabe, luego os cuenta. Y bueno, hemos invertido en estos últimos 10 años en más de 100 empresas, 100 startups, de las cuales ahora pues tenemos activas en el portfolio pues 50, casi 60. Así que estamos muy ocupados, muy bien. Cristina, tu turno. Bueno, pues buenas tardes, gracias por venir. Vais a tener que ir pasando el micro sí. A estas horas ya y casi el último día. Bueno, pues os decía buenas tardes a todos, gracias por venir. Yo soy una de las participadas de Draper. Soy CEO y cofundadora de YouSyncro. YouSyncro es una plataforma SaaS B2B en la nube para sincronizar a todos los participantes del comercio internacional, de la logística, y nos basamos en tecnologías como blockchain, inteligencia artificial y machine learning. Bueno, ahora empezamos 3 cofundadores, ahora somos 22 en el equipo, estoy muy orgullosa del camino y digamos que yo soy de las sufridoras femeninas en conseguir financiación. Muy bien, de eso lo retomaremos luego. Ahora una pregunta tanto para Raquel como para Amparo. O sea, se habla mucho en estos últimos años, ha cambiado muchas cosas, ¿no? También por la pandemia, pero a nivel en vuestro portafolio, o sea, ¿habéis visto alguna diferencia, alguna evolución, algún cambio desde el tipo de vista de diversidad, género, tanto las participadas como en las empresas en las que estáis invirtiendo? Bueno, mira, a ver, nosotros empezamos a invertir hace 10 años, como he dicho, y ahora en 3 fondos. Entonces, esta mañana, un poco pensando en el panel de hoy, digo, bueno, voy a revisar un poco a ver lo que tengo. Y efectivamente, hablando un poco de género, ¿no? Sí que en el primer fondo invertimos en 70 startups porque era a través de un fondo de una aceleración y había founders pues
5 o 6 mujeres. Yo una. Ahora en el último fondo, Yo una. por ejemplo, efectivamente, Yo una. efectivamente. Y ahora en el último fondo, que vamos a invertir en 55 startups, llevamos ya invertidas 24, de las cuales 4 son mujeres. O sea que realmente en el porcentaje luego lo calculaba y sí. Y luego sí, más allá de género, efectivamente, yo creo que el COVID lo que ha hecho es globalizar a las compañías. Entonces, al final el talento de las startups que tenemos, no, de hecho, no tienen oficina. O sea, pueden tener el equipo técnico en Asia, ventas en Estados Unidos y ahí, claro, al final ahí entra mucha más diversidad. Claro. O sea que sí, Sí, totalmente. diversidad además en temas que ya no es únicamente género, ¿no? No género, por Claro. eso digo, además de género, efectivamente hay otras culturas, otras, sí, mucho más. ¿Vosotros, Amparo? Nosotros vaya morío. El juego del micro. Menos mal que el mío funciona todo el rato. Pues nosotros lo que hemos mirado es en nuestro portfolio de startups apoyadas, ¿no? En los distintos programas. Y no estamos terriblemente mal, estamos en un 30% de startups lideradas por mujeres en agri-food, que es un sector un poquito arduo, ¿no? No muy típico de mujeres, especialmente en la parte agro, y ahí todavía nos queda mucho camino por hacer. En los programas incluso un poquito más atrás estamos algo peor. Y sí que hemos visto un cambio más en el ecosistema, en muchos más fondos de apoyo a mujeres, en muchas más iniciativas, pero en realidad estaba mirando hace poco, ¿no? Estaba mirando las cifras de inversión global en startups lideradas por mujeres y venían siempre creciendo, ¿no? A nivel mundial venían siempre las mujeres recibiendo más financiación y realmente el año del COVID fue tremendo. Y una de las razones, ¿no? es un tema viejo del que siempre hablamos, ¿no? Las mujeres o las mujeres y las mujeres que estaban al frente de startups y estaban levantando financiación tuvieron que echar un pasito para atrás para hacerse cargo de otras tareas, ¿no? Que la otra parte de la población pasó de puntillas, ¿no? Por el COVID. Entonces, en el 2021 sí se vio una recuperación, pero al final vemos que hay temas que son muy antiguos y que no se terminan de resolver y no hay más, ¿no? Entonces sí que hay muchas iniciativas, ahora por ejemplo en los fondos europeos, el EU Invest, que son miles de millones que canaliza el Fondo Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Inversiones hacia los fondos de capital riesgo, sí que están lanzando una iniciativa específica para apoyar la aparición de nuevos fondos o nuevos fondos liderados por mujeres o fondos que tengan entre sus socios a mujeres. Y eso sí que creo que puede hacer un cambio, ¿no? Puede hacer un cambio de paradigma, de buscar a lo mejor startups un poco diferentes, de mirar en sectores donde no se había mirado tanto, porque en realidad ha habido progreso, pero a la hora de contar el dinero que se canaliza hacia las startups, pues muy poco, muy lentamente, año tras año. Sí, y sí que es cierto además que hablabais un poco de sectores, ¿no? Que en tema de agri-food, ¿no? Es un sector tradicionalmente, ¿no? Bastante masculino, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en 2 iniciativas con las que hemos colaborado e impulsado, los premios Emprendedor 21, ¿no? que organizamos desde Iguan cada año, ya desde hace 3, hacemos un estudio con IS sobre cómo es el perfil, ¿no? De esas startups que se presentan, el perfil de los emprendedores, y vemos que sobre todo las mujeres en lo que emprenden es o en impacto social, ¿no? Como que parece que no es tan business first, ¿no? Buscan la parte de impacto, y también en salud, ¿no? Tradicionalmente. Ahora están levantando mucha inversión porque salud es como un tema muy, muy hot, y esto lo vimos ahí, y también colaboramos con Diversity VC en hacer el primer estudio de diversidad aquí en España, más enfocado al sector del venture, y también veíamos, ¿no? que se correspondía, sobre todo en lo que las participadas, ¿no? de los portafolios en las que estaban lideradas por mujeres, sobre todo eran también en el sector de impacto y de salud. Cristina, tu caso no es así, ¿verdad? Cuéntanos un poco. La verdad es que no. O sea, nuestra startup, como he dicho, es muy tecnológica. Utilizamos blockchain, utilizamos inteligencia artificial, utilizamos machine learning y ahora nos hemos lanzado al espacio. O sea que realmente no sigo mucho el cliché, ¿no? Pero bueno, la verdad es que creo que cada uno tiene que utilizar su expertise y al final creo que es algo que irá cambiando con el tiempo. Cuantas más mujeres se vayan hacia el tema STEM, pues más ideas surgirán en ese tema, más startups surgirán de esa temática y digamos que las estadísticas se irán igualando. Yo creo que es un tema muy importante el de apoyar en la formación
y que bueno, pues desde las escuelas se muestre pues que puedes elegir una carrera de ciencias, que las salidas son muy chulas, que hay temas súper interesantes por desarrollar, que puedes hacer matemáticas y terminar desarrollando temas de blockchain en cualquier tipo de sector. Y yo creo que eso es una labor muy, muy importante que se está haciendo ahora y que va a ayudar a mejorar esas estadísticas. Pero digamos que yo quise ser ingeniero desde el minuto -1 y terminé en logística por temas familiares. Mi padre tenía una empresa del mundo logístico y digamos que vi la oportunidad con blockchain e inteligencia artificial de mejorar la parte aduanera y me lancé a la piscina y estoy encantada. O sea, me lo estoy pasando súper bien. ¿Y has tenido que renunciar a algo, ¿no? A nivel personal por emprender? Porque ¿tienes hijos? Bueno, ahora es cuando os cuento que tengo trillizos. Entonces, digamos que mi situación es un poco, digamos, complicada. La logística la llevo hasta el infinito yo. Pero casi que tuviste que aplicar, ¿no? Blockchain, ¿no? Para logística familiar, en este caso. A ver, lo que pasa es que luego... A ver, yo tengo 3 hijos y es una complicación porque no puedes decir a nadie que vaya por ellos a buscarlos al cole porque nadie tiene 3 sillitas en su coche. Entonces hay ciertas cosas que cuando tienes 1 puedes delegar y cuando tienes 3 es imposible delegarlas. Pero a mí la espinita que tengo clavada es que no os quiero ni contar las veces que he contestado a la pregunta a un VC de dónde vas a sacar tiempo si te invierto en tu startup, porque tienes 3 hijos. Sí. Yo no, no te Bueno, tú, tío, ¿cuántos tienes? la pregunta. No, que yo no hice la pregunta. La cuestión es que si yo me hubiera llamado Ramón, a lo mejor no me lo hubieran preguntado. Y esa es uno de los temas que yo creo que tenemos que vencer, esa reticencia, porque por otro lado, a mí tener los niños me empuja a ser un ejemplo. O sea, yo he tenido la oportunidad de irme con Draper a Estados Unidos el año pasado, 2 meses, y la opción era: me quedo en casa y les cuento a los niños que tuve la oportunidad de irme a Silicon Valley y no me fui por su culpa, o me voy y luego les cuento que he vivido una experiencia estupenda emprendiendo y que he aprendido un montón. Yo creo que al final te lo tienes que plantear como, lógicamente tengo 3 hijos como mi marido, tengo un trabajo como mi marido. De momento nos estamos organizando bien y no es una cuestión de tener 3 hijos y ser mujer, es una cuestión de que yo llevo una empresa, él está trabajando en otra y, digamos, nos organizamos con las cargas que tenemos cada uno. No, totalmente. Estabas hablando, ¿no? Que, a ver, yo también de las cosas que vimos cuando hicimos este estudio es que o sea, generalmente te es más fácil invertir, ¿no? en lo que es afín a ti, ¿no? Entonces, si en el mundo del VC, ¿no? Dice que, pues eso, ¿no? Hay un 12% más o menos de mujeres que están como partners en fondos, sin embargo en la industria más o menos un 27%, entonces claro, al final, ¿en qué invierten? ¿No? Pues es mucho más afín, ¿no? El invertir a lo mejor que en hombres. ¿Qué se puede hacer, ¿no? Un poco para cambiar esto? Vosotros, por ejemplo, Draper, ¿no? Que seríais un ejemplo donde, ¿qué sois? ¿Cuántas partners mujeres sois en el...? 2 de 3. 2 de 3, ¿no? Entonces ahí rompéis el esquema, ¿no? Es el 66%. Pero tampoco ha sido nada buscado. Claro, es que exacto. es como... Yo un poco las estadísticas que daba antes de la inversión en mujeres en los fondos, nosotros en Draper no invertimos, o sea, no hay un check dentro de nuestra due diligence que sume 1+1 por ser CEO mujer, la verdad. Claro. Yo creo que es hacia donde se debería de tender, ¿no? Al final... O sea, es cosa natural, claro. Quiero decir... Hemos estado en el equipo... Que sean iguales, pero realmente iguales, ¿no? Tanto ni el positivizar, ¿no? De vamos a hacer esto porque son mujeres, que yo creo que al final esto tampoco, ¿no? Es de lo que se trata, sino... Hay que darle visibilidad, yo creo que ahí Amparo, ¿no? O sea, y todas las iniciativas está claro, pero es verdad que tengo que decir que nosotros, que somos un fondo atípico en ese sentido, ¿no? O sea, tenemos una discriminación positiva, o sea, no positiva, pero bueno, sí. Invertimos sin tener ningún tipo de sesgo, ¿no? En eso. Entonces, que está bien porque entonces las estadísticas lo que dicen es que naturalmente vamos hacia esa normalización, ¿no? A mí también, cuando estábamos en aceleración, que, bueno, tú lo sabes, hemos estado 12 horas al día trabajando con emprendedores y tal, cuando me quedaba por la tarde me decían: Raquel, pero que tienes 3 hijos, ¿qué haces aquí? Y digo, pues están con su padre, que también su padre, que ha hecho algo. Entonces, y ellos mismos, que eran jóvenes, me decían: ay, sí, es verdad. Que se me ha ido, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? Normalizar. Y a nivel de iniciativas, ¿no? Yo sé, antes comentabas, ¿no? Que estabais con algunas iniciativas
para un poco apoyo, ¿no? y fomento. Sí, tenemos. A ver. Sí, nosotros tenemos, bueno, no sé, me lo has estropeado. Sí, y nosotros tenemos, o sea, creemos en la diversidad, porque no me voy a alargar mucho en esto, pero es muy importante la diversidad en todos los aspectos. Tú has mencionado, yo tengo una vida pasada y trabajaba en IES hasta hace un año, ¿no? Entonces, un compañero, un profesor, hizo un estudio sobre los propietarios de las patentes en Estados Unidos en salud. Y claramente o sea, había una correlación muy clara entre el objeto de la patente y en este caso el género, que era lo que había mirado en salud, ¿no? Entonces las mujeres investigadoras tenían patentes en temas de salud que estaban un poco más relacionados con problemas de la mujer, problemas de salud de las mujeres. O sea que al final no es solo que haya que invertir en mujeres, porque está bien que haya igual de mujeres invertidas que hombres, sino porque la diversidad, sean mujeres, sean minorías de un tipo u otro, busca soluciones a sus problemas. Y no todos tenemos los mismos problemas, y los problemas que nos parece que son de otro también nos benefician. Entonces, parece que he dado una vuelta larga, pero tratando de promover la diversidad, desde EIT, no solo desde EIT Food, desde EIT tiene 8 verticales, que son Food, Movilidad Urbana, Manufacturing, Health, Digital, siempre me falta alguno, pero bueno, son 8. Estamos a punto de lanzar una iniciativa, bueno, a punto de hacerla pública, donde queremos completar o mejorar la diversidad o la igualdad de género en distintos agentes o elementos clave del ecosistema. Entonces, un tema que pensamos que había que mejorar, ¿no? Mujeres con vocaciones STEM trabajando en startups tecnológicas, altamente tecnológicas, deep techs, porque en realidad es un motor muy importante para alguien que emprende que haya trabajado en una startup, ¿no? Es más complicado que alguien salga de la carrera, se meta en una gran empresa y de ahí de repente un día salga y diga voy a emprender, ¿no? El otro camino es mucho más directo, y entre mujeres, después de acabar la carrera, lanzarse una startup está un poquito regular visto todavía. Entonces hay una iniciativa, una actividad que va dirigida a eso. Hay otra que lo que tratamos es de llevar a mujeres de vocaciones STEM, científicas, jóvenes, a fondos de capital riesgo, con formación, con unas prácticas para aportar dos cosas, no solo la diversidad de género, ¿no? Sino también la diversidad de conocimiento, porque también falta, y en nuestro caso lo que nos encontramos es que pues en modelos de e-commerce, en determinados modelos de plataformas, de B2C, etcétera, pues es más fácil, no es más transversal. Pero realmente, si quieres poder hacer inversión muy disruptiva, tienes que conocer esos sectores. Y hay sectores que, por ejemplo en AgriFood, si no conoces, es una cadena de valor, una supply chain muy compleja. Y si no la conoces, es muy difícil que te lleve a invertir en ese sector. Entonces, esas son las dos principales actividades que tendremos dentro de este programa para todo EIT, para todos los Knowledge Innovation Communities. Yo quería apuntar un poco a nivel, se oye, ¿no? Más o menos así. A nivel de inversión, también hay un estudio que dicen efectivamente que las inversiones decididas por un grupo diverso, en este caso mujeres, hombres, como aquí en España, ¿no? Más rápido, luego tienen un mejor retorno. Y es así, nosotros efectivamente tenemos un retorno muy bueno en los fondos. Quiero pensar porque somos buenos, pero quizá también la parte de ser hombres y mujeres lo que estamos decidiendo, y se nota, ¿no? Más allá del carácter. O sea, nosotros en nuestro comité de inversión hay nuestras más y nuestros menos de ver visiones diferentes, ¿no? Entonces, claro, cuando encontramos un punto de encuentro es cuando realmente todas las piezas se encajan, y entonces puede ser algo novedoso, con mucho upside, ¿no? A nivel de inversión, pero como con un estudio un poco más profundo, ¿no? O sea, quiero decir, en nuestro caso. Entonces, ahí los números también acompañan, es verdad. Sí, bueno, es verdad. Un poco la complementariedad, ¿no? Igual que a nivel de inversión, ¿no? Ya no es un tema solamente de género, ¿no? Lo que decías, lo típico, tiene muchas más probabilidades una startup que tiene perfiles complementarios, ¿no? Que tiene el CTO, que tiene el de negocio, que tiene el de marketing, que 3 ingenieros recién salidos y que estudiaban juntos, ¿no? Porque al final van a tener esas discusiones, ¿no? En esos comités, a lo mejor ya no es en el comité de inversión, sino que es en el consejo, van a ser mucho más productivas, ¿no? Me gustaría un poco también hablar de los retos, ¿no? Ahora un poco hemos hablado qué ha cambiado en estos 2 últimos años, ¿no? También un poco, pues ahora qué es lo que estamos viendo a nivel de sector, pero ¿qué pensáis, ¿no? ¿Cuáles son un poco los retos que vosotras, ¿no? Los vais a enfrentar en esto, o sea, en los próximos meses, a nivel, pues, de vuestros proyectos o a nivel de vuestro portafolio, y en tu caso, Cristina, dentro de tu startup? Bueno,
Yo creo, al hilo de lo que estabais diciendo antes, nosotros somos casi el 50% de mujeres y hombres en nuestra startup, cosa que me está costando mucho, porque encontrar mujeres técnicas para el equipo de desarrollo no es nada fácil, pero somos 5 nacionalidades. Entonces, al final, esa diversidad es súper rica. Te hace caer en problemas que tú no tendrías o te hace ver el enfoque del producto desde un punto de vista totalmente distinto. Entonces yo estoy totalmente pro la diversidad, pero no en función de la discriminación positiva, ¿no? Oye, eres mujer y genial, sino en esa diversidad de pensamiento que te ayuda a mejorar la manera de hacer las cosas, ¿no? Y quería decir otra cosa antes, que ha parecido que solo me han preguntado por, oye, lo del tiempo y los niños, pero yo he sufrido discriminación, digamos, positiva y estoy encantada de ello con inversoras, ¿no? O sea, hay un grupo que son las We Rock Capital que invirtieron en mí pues porque era una fundadora mujer. O sea, que no voy a contar solo lo malo, o sea, también hay cosas, digamos, buenas. Y retos, pues nosotros ahora entramos en ronda, con lo cual mi reto, digamos, es obtener los recursos necesarios para que el proyecto siga creciendo. ¿Cuánto estáis? Háblanos de tu ronda. ¿Ah? Aprovecha aquí por si hay algún inversor en la, bueno, pues, en la mira, sala. Genial, estamos buscando aproximadamente unos 4 millones para desarrollar el tema del space, seguir mejorando producto, evolucionar el marketplace, mejorar en ciberseguridad y sobre todo, bueno, pues marketing y protección de la marca. O sea que, bueno, si alguien quiere invertir, más que encantada de hablar con vosotros. Ahí, Cristina Martín, de YouSynchro. Raquel, retos que vais tanto vosotros en el portafolio, en la industria. Retos a nivel de portafolio y un poco como Draper Big One es, estamos a tope invirtiendo, entonces pues seguir invirtiendo a ese ritmo pero con calidad y adecuándonos a los cambios que está viviendo, ¿no? Un poco el ecosistema, que yo creo que sí que de hace 2 años ahora se nota, ¿no? La velocidad de inversión, la velocidad de, bueno, el ser global, no sé, la verdad competencia, que hay, ¿no? También. Bueno, claro, competencia, calidad, entonces sí, ahí hay que ser mucho más profesionales, ¿no? A la hora de seleccionar con rapidez y con tal. Entonces, bueno, un poco hacer ese deployment del fondo, tenemos nuevos proyectos. Y bueno, a nivel de lo que es un poco el topic, ¿no? de la charla, para mí un poco llegar a esa normalidad de poder, pero porque ya realmente las estadísticas haya mitad, ¿no? O sea, hablando de género, no en este caso, entonces sería tanto en fondos como en startups, entonces que ya este tema, o sea, ya pudiéramos, ¿no? Que podríamos ya pasarlo, ¿no? Pudiéramos ya pasarlo, check, ¿no? Ahora vamos a y por no lo tener siguiente, que estar, ¿no? que hay que estar aquí, efectivamente, porque hay que estar pues para que al final. Yo tengo 2 hijos y una hija y al final es verdad que claro. Se nota, ¿no? que todavía falta, ¿no? Empujar. Poder pasar algunos de los retos, ¿no? Que intentan desde EIT, ¿no? De cómo vamos a dar de comer, ¿no? A tantos millones de personas aquí, ¿no? Por ejemplo. Que seguro que Amparo esto lo tiene de forma recurrente en las conversaciones, ¿no? Con las startups que tendréis en vuestro portafolio y las que estaréis mirando para invertir. Sí, nosotros uno de los retos que tenemos a nivel de EIT Food apoyamos a más de 200 startups cada año a nivel europeo. Desde nuestra oficina del sur tenemos unas 50 más o menos cada año en distintas fases. En realidad, bueno, hay algunas, aunque ahora los que conocéis el sector sabéis que hay muchos fondos levantando fondos adicionales específicamente para AgriFood, por el impacto que tiene en descarbonización de la economía, en proteínas alternativas, que es una locura, ¿no? Sí que está trayendo mucha atención, pero al final muchos inversores buscan el modelo de negocio más al que están más habituados. Nosotros tenemos agro, tenemos agrotech, tenemos B2B, tenemos hardware dentro del B2B, ¿no? Y esto es, con esas 3 cosas juntas, pues es elenco, ¿no? Vamos, para salir en dirección contraria a la mayoría de los fondos. Entonces tenemos que realmente hacer crear ese interés, ese apetito por el sector y acostumbrar a nuevos inversores pues a modelos que no son de tan rápido crecimiento, donde los clientes o los usuarios son agricultores, que no son reconocidos mundialmente por ser pioneros en tecnología. O sea, hay mercados duros, ¿no? Entonces ese es uno de los retos que tenemos, y más en España, que no hay tantos fondos especializados en el sector. O sea, incluso en Francia
recibimos y se nos acercan a veces más fondos de Francia que sí que están más avanzados que españoles. Ese es uno de los retos en general como, digamos, como entidad de apoyo al emprendimiento. Y en el caso del género, pues bueno, ahora estamos a punto de lanzar este programa y aparte de mujeres beneficiarias, mujeres emprendedoras y mujeres jóvenes que quieran entrar al ecosistema, tenemos que encontrar receptores. Tenemos que encontrar startups que quieran contratar a mujeres para puestos tecnológicos, no para puestos de marketing, ni de recursos humanos, ni de relaciones con inversores, que es donde acaban muchas, sino para puestos tecnológicos y con capacidad de decisión. Y lo mismo en fondos, pues para puestos al menos en la carrera de tener capacidad de inversión. O sea que eso es un reto y tenemos que ver atraer a muchos stakeholders, a muchos socios en el entorno que nos permitan hacerlo. Normalidad, ¿no? Talento, atraer, acompañar, yo creo que son palabras, ¿no? Un poco que también hemos visto. Yo me gustaría cerrar aquí así ahora ya la mesa con vosotras. Nada, quería daros, bueno, a las tres muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Day One. Y nada, que así, a ver si de aquí, ¿no? Como decía Raquel, a ver si esto lo normalizamos y la próxima charla que tengamos de aquí un tiempo, pues ya estas cosas ya no tengamos ni que hablarles y que estemos viendo, ¿no? cómo dar de comer a la población en el 2050, ¿no? Un poquito de eso para otra. Bueno, pues nada, muchas gracias y un aplauso para vosotras.